Buenas tardes, muchas gracias por su presencia en este acto de inauguración de la Sexta Semana Cultural. Yo ejerzo ahora en funciones de alcalde porque el alcalde tiene otro compromiso y no ha podido venir. Y dado que, bueno, pues esto es una especie de rutina que ya he cogido los años anteriores y me lo conozco de memoria, pues no te preocupes que yo me presto para presentar al pregonero de la Semana Cultural, don Rafael Gómez Pastor, investigador y divulgador etnográfico de música y danza tradicional. Es un honor tenerte aquí porque yo no tengo un conocimiento personal tuyo ni de tu obra, pero sí tengo conocimiento por parte de la gente y de los vecinos de la gran tarea que está realizando en la función del descubrimiento de la música y la danza, fundamentalmente la danza del paloteo, las jotas castellanas, etc. Y entonces, con el fin de circunscribir, siempre todos los años traemos a alguien que ha tenido relación o pasado o presente con Gatón. Y en esta ocasión creíamos que era obligado que tú nos hicieras los honores de presentar esta Semana Cultural y te damos la bienvenida, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Funciona el micrófono? Sí, ¿no? Sí. Vale. Buenas tardes a todos y además es un placer porque aparte de estar aquí arropado de mis amigos de Gatón de Campos, ha venido mucha gente de mi pueblo, con lo cual se lo agradezco también enormemente. En primer lugar, permítame que mis primeras palabras sean de agradecimiento para esos amigos y amigas que uno tiene en este pueblo de Gatón, por otorgarme el honor de oficiar hoy este pregón en los prolegómenos de vuestra fiesta de la patrona, la Virgen de las Nieves. También quiero tener un recuerdo para Ramón por la acogida que nos ha dado y nos ha dispensado durante muchos años en su bodega. Cuando hemos venido a hacer la danza, le echaremos mucho de menos. Todos los que me conocéis sabéis de sobra mi pensar de que es muy hermoso conocer palmo a palmo la tierra pisada por nuestros antepasados, poder retomar el pulso de las generaciones que nos antecedieron, saber lo que hicieron y dar fe de sus sueños y aventuras en estos mismos lugares donde su vida transcurrió. Pues bien, en esa tarea de conocer vuestra historia y costumbres y la de otros pueblos cercanos llevamos unos cuantos años. Me interesé muy mucho por conocer la figura de ese precursor de la repoblación forestal, que fue el conde Gatón del Bierzo, paladín de Ordoño I, quien daría nombre a esta villa y la hace resurgir de sus cenizas tras la Reconquista, convirtiendo esta tierra arrasada por el moro Muza en un tesoro envidia de los limítrofes que la conocían como las Indias por la fertilidad de vuestros campos. Muy interesante es para aquel que quiera bucear en la historia de Gatón saber algo sobre el anejo Molillas y su iglesia de San Llorente, que despobló la peste negra y de donde sacaron algún sarcófago y la pila bautismal los criados y las Molillas de don Paulino años atrás. Hoy os la habéis convertido en un área recreativa muy cerca precisamente de donde algunos historiadores señalan estar situada la ciudad romana de Tela, en el Queso Redondo. También me resultó sumamente interesante conocer algunas historias que se dieron en la antigua taberna de Gatón, luego regentada por la famosa Cenarilla, donde se dio una conspiración para asesinar al afrancesado Tessendier por los guerrilleros villanoneses de la partida de don Benito Martínez en 1814. En esa misma taberna, o mesón, un siglo antes,
tocaban animados bailes a los mozos los famosos tamborileros Los Astudillo, una familia de varias generaciones que además regentaban la taberna o mesón de este pueblo. Estos bailes, junto a las danzas, serían suprimidos por el exceso celo del obispo Andrés de Bustamante en 1758, quien los consideraba causa de las grandes epidemias y mucha mortandad que había en su diócesis por los pecados que dice que se daban en los bailes de hombres con mujeres y los prohíbe tanto de día como de noche. La tradición estaba profundamente arraigada aquí y la orden no llegó a ser respetada por la juventud, y el obispo apremia al párroco para que erradique esos excesos, para que su diversión, dice, pues que en su diversión habían puesto en ejecución otro invento del infierno con nombre de juego de prendas, el de la mona y el que llaman de perico pardo, dice, tan sucios, abominables, lascivos y asquerosos, que no quiero especificarlos por no manchar la tinta ni escandalizar con solo apuntarlos. Es una interesante anotación del libro de visitas y mandatos de Gatón de Campos de 1758. Posteriormente, retomarían estos bailes del mesón los buceneros locales, los Quintana, de los que os hablaré más adelante en el salón ya de la Cenarilla, donde Antonino, acompañado de su sobrino Jerónimo, hacían sonar un acordeón diatónico apoyado sobre un escaño, que dio título a una famosa polca titulada Polca del Escaño, que la habréis escuchado multitud de ocasiones a los grupos de coros y danzas, porque es una polca muy emblemática y que llevan en el repertorio todos estos grupos de folclore. Muy interesantes son los milagros que se atribuyen a la Virgen de las Nieves, el último a mi paisana Amalia, quien siendo niña se cayó a un pozo el día de las nieves y fue salvada, y al salir con la niña que la había sostenido en sus brazos una señora. Amalia luego sería una timonera de las más afamadas de Valladolid, de su corral de vaqueros. Al igual también es muy interesante el himno de vuestra excelsa patrona de Gatón que acabáis de cantar, que compusiera el canónigo archivero de la Catedral de Palencia, don Matías Bielba Ramos, y acompañara tiempo atrás el señor Teodosio con ese bonito órgano que tenéis ahí arriba en el pueblo. En el archivo municipal de mi pueblo he encontrado interesantes noticias sobre los pleitos o pequeñas disputas que surgían entre los dos pueblos limítrofes. En este caso fueran por las aguas del río Secillo. En 1635 se quejaban buenos supuestos antepasados que los de Villafragues cortaban y no dejaban pasar agua para la molienda de ese molino que teníais aproximadamente 1 kilómetro en dirección a Villafragues, en las margen del Secillo. Y tiempo después, una liada arruinó varios pajares, apriscos, renes, y desde Villafragues apelan que destruyan las presas, que los de Gatón destruyan las presas que tienen hechas para cortar el curso de las aguas. Y desde la primera, con céspedes en la raya, otra con céspedes y estacas, y 20 metros más abajo están construyendo otra con cimiento de piedra y camuflada de céspedes y suficientemente asegurada con vigas deformes, pero con una salida que figura poco menos que un muelle, o sea, lo que entonces suponían las aguas del Secillo para nuestros pueblos. Por eso, pues hacen sucesivos convenios de buenas concordias que he podido ver desde el siglo XVI. También hay cosas y gestos bonitos que nos unen, como los grandes terratenientes, los Villagómez, los Benítez, la lucha contra los franceses, la llegada del ferrocarril que nos trajo años de progreso, etc. Se agolpan en mi mente recuerdos de años atrás, cuando siendo niño nos acercábamos con nuestras bicicletas que escondíamos en las morenas próximas al pueblo para que no nos pichasen en la rueda los de Gatón. Cuando veníamos al baile de vuestra fiesta, luego llegó ya nuestra amistad con Nana y su marido Cequilón, como cariñosamente le llamaba mi padre, y ya no había necesidad y las guardábamos en su corral. También recuerdo esos partidos de fútbol contra los niños de Gatón dirigidos por mi amigo Carmelo. Y no me quiero olvidar, pues
pues fui testigo de ello, del comportamiento heroico de los vecinos de Gatón con los de Villafrades en la famosa riada del 62 que algunos de vosotros conocisteis. Trabajasteis denodadamente en las operaciones de salvamento y evacuación del vecindario, llegando a ofrecer desinteresadamente vuestros propios domicilios para albergar y alimentar a las personas de mi pueblo. Como decía mi amigo Celestino, vuestro comportamiento, queridos vecinos de Gatón, quedará grabada en nuestros corazones con caracteres indelebles. Pasados los años, en la década de los 90, volví a coincidir con Carnero. Estaba uno enfrascado en la tarea que ha dicho Alfredo antes, de recabar información sobre las danzas de palos de la zona del Rey Cepillo y algunas otras de la zona norte de la provincia de Valladolid. Recuerdo bien ese día. Tenía ya una gran deficiencia visual que le limitaba mucho su quehacer diario, pero no le impedía realizar otras tareas como la de tallar las campanas y otras cosas. Le había visitado para que me contase cuanto supiese sobre costumbres y tradiciones latonesas de las que yo tenía noticias, y así poder documentarle y hacer un retrato etnográfico de estas tradiciones vuestras que habían desaparecido, como era el caso del abril, la malla, la culebra, la danza, etc. Demostró en aquella conversación ser también un gran conocedor no solo de la danza, sino de todo lo relativo a su pueblo, además de un fervoroso devoto de la patrona, la Virgen de las Nieves. Me llamó la atención el lugar privilegiado que ocupaba la danza en la estancia donde los encontramos, que es esta pequeña salita, nada más entrar a mano derecha, donde había fotografías en las que aparecía junto a sus hermanos vestidos de danzantes, la corona coloreada con la que había danzado, fajines, cintas e incluso la vara de presencia. Le planteé la posibilidad de volver a realizarla y su reacción fue echarse a llorar de emoción, lo que sentiría este hombre por la danza. Entonces, desde el Grupo de Cultura Tradicional Tierras Propias, pues decidimos homenajear de alguna forma a este hombre con el que nos habíamos encariñado y recuperar la danza de Gatón como pequeño reconocimiento. Para ello, pues recabamos información con el fin de documentarla y sus tres vertientes, es decir, el repertorio y sus melodías, la indumentaria y las costumbres y ceremonias que existían en torno a ellas, como eran las ofrendas y todos estos productos agrarios que tenían aquí en la danza de Gatón, y son muy interesantes esas. Las fuentes utilizadas para testificar la parte histórica y su antigüedad pues fueron los distintos archivos, y allí volví a coincidir con Jonás, al que ya conocía de años atrás. Se alegró de que me interesase por algo de su pueblo, y siempre que me veía aparecer por el archivo diocesano me anotaba con la frase de las danzas en nuestros pueblos son valores que no deberíamos perder, me decía. Pues bien, en Gatón, como en la mayoría de los pueblos de esta zona de Tierra de Campos y principalmente el Valle del Secillo, las danzas en un principio estaban asociadas a la festividad del Corpus Christi. Carmelo me aseguraba que las trajo un tal Pedro Juan en el siglo XVI, un personaje que sí que existió en el siglo XVI, que está contrastado, pero que también está muy asociado a las danzas, muy próximo, que seguramente lo conocéis vosotros con el mismo nombre y apellido. En Gatón, como la mayoría de los pueblos de esta, hablando de las danzas, los libros de fábrica de la iglesia de San Pedro ya hacen referencia a danzas y autos en el año 1598, cuando el mayordomo de la iglesia hace un pago de 3.000 maravedíes para los danzantes, licencia y demás gastos de lo que dio cuenta el escribano local. Siguen en años sucesivos asientos el pago a Francisco Sánchez, que era el que les tocaba, alquiler de libreas, aparejos y colaciones para los mozos que la realizaban. También en el primer libro existente de la Cofradía del Santísimo Sacramento, por esas fechas, hay anotaciones, pagos del mayordomo, en reales y fanegas de trigo, del tamboril, los danzantes que hicieron la danza de la aparición de la octava, incluye las colaciones para los hermanos, danzantes, tamborileros, es decir, estaba muy arraigada.
prosiguiendo cronológicamente, la Cofradía de las Nieves, fundada por un grupo de pastores, luego llegará a ser la más potente por el voto que hizo este pueblo de guardar fiesta, y deciden vender la fiesta del voto y deciden vender las propiedades de las otras cofradías existentes para engrandecerla y edificar además una casa hospital. También en los libros estos de la Cofradía de las Nieves aparecen los danzantes en muchísimos asientos a los que se daba cada año unas zapatillas nuevas. Estas las pagaba el concejo por ser la fiesta del voto de Villa. Aparecen el pago del tamborilero, tocar en la víspera, la festividad, los manojos de la hoguera, cohetes, etc. Son gastos que se suceden año tras año durante el siglo XVIII y se representan en el volumen más alto de los gastos que soporta esta cofradía, que además, curiosamente, de las pocas que había por aquí, por esta zona, que tenía sus propios instrumentos, de flauta y tamboril. Incluso hay otra cofradía que de alguna manera estuvo vinculada a la danza, que es la de San Antonio de Padua, que se daría a principios del siglo XIX. En 1822 esta congregación acuerda admitir como cofrade a un tamborilero, Alonso Delgado, solo con la condición que les venga a tocar a gracias, con los instrumentos que también tenía esta cofradía. Es curioso que aquí todas las cofradías tenían sus propios instrumentos para el tamborilero. Esta melodía, mucho luego sonará, que es la de los pajaritos de San Antonio, con la que sale y entra la danza de Rey de Campos, por ejemplo. Para terminar, quisiera destacar algunos instrumentistas muy importantes que fueron claves para el mantenimiento de la danza de Gatón de Campos. A mediados del siglo XVII ya he mencionado a los tamborileros de la taberna Los Astudillo. Por cierto, el apellido Astudillo era muy común, fue muy común durante siglos en este pueblo, en Gatón. Pero realmente el que tenía el título de maestro y formador de los danzantes era un tal Lucas Martínez, y por ello preferente a cualquier otro tamborilero local. Como curiosidad voy a leer un fragmento del contrato de los mozos de Gatón con Lucas Martínez en 1633. Dice: Diego Sánchez, hijo de Domingo Sánchez, y Diego Marcos, hijo de Julio Marcos, difunto, vecinos naturales de esta villa, contratamos a Lucas Martín, maestro de tamboril y estado y vecino en esta villa, para venir a taller los bailes en la casa del gobierno, es decir, en la casa del concejo, en cualquiera de las casas o en la plaza del pueblo todos los domingos y fiestas de guardar, acudiendo con el tamboril a la plazuela, supongo que sería esta plazuela de San Pedro, y avisando a los dichos mozos yendo casa por casa, como es costumbre. Se llevaba realmente se daba una buena paliza yendo a buscar a todos los mozos hasta llevarlos al baile, el tamborilero. En ganancia por su trabajo le han de dar los dichos Diego Sánchez, Diego Marcos y demás mozos de la villa 26 ducados. Si dichos mozos quisieran cualquier día algunas danzas, le han de dar 8 ducados por cada una de ellas. Este era el contrato donde también está asentado lo de las danzas de Gatón. Otros personajes importantes serían los hermanos Simón y Agustín de la Rosa. Estos eran hijos de un afamado cantador de jotas y dulzainero de Villalón, que estaba casado con una panderetera que tocaba los domingos el baile íntimo en la panera de Rey de Campos. Simón fue un dulzainero municipal y alguacil y director de la banda de Villarramiel, quien tocó muchos años a la danza de Gatón y estaba prendado de ella, y por eso la llevaba como invitada a las romerías y eventos de Villarramiel. He escrito algo sobre Agustín, que luego fue un gran catedrático y poeta, comenzando curiosamente dando clases en esta escuela de aquí al lado a algunos niños, entre ellos al ilustre padre Zacarías García Villalba. También estaban los dulzaineros que él mencionaba antes, los Quintana Martínez, los dulzaineros de aquí de Gatón, una familia de carpinteros que vivía en la calle del Pozo, esa calle de ahí al final, que baja hasta el Pozo. León Quintana y sus hermanos Antonino y Vitoriano son los primeros dulzaineros de los que tenemos noticias en este pueblo. Al fallecer el León, pues la familia se decide trasladar a Villanueva del Campo, donde sigue ejerciendo su hijo Jerónimo
que era albañil y a la vez aquí era el dulzainero, y su nieto Gelasio. Gelasio es un personaje muy interesante que yo le visité en Villanueva del Campo en varias ocasiones, una de ellas con Carmelo, y nos canturreó muchas, dice que venía con su padre todos los años, no faltaba nunca a la fiesta de las nieves, y nos canturreó algunas canciones de los lazos, algunas letrillas, y un bonito pasacalles que ya se ha tocado aquí alguna vez, y posiblemente pues este año también se vuelva a tocar. Gelasio fue director murió de cerca de 120 años, y fue director de la banda de Villanueva del Campo durante 75 años. Es uno de los músicos más emblemáticos de la provincia de Zamora y un amplio repertorio de composiciones para dulzaina y tamboril que se imparten en la Escuela de Folclore de Zamora, pues proceden de estos Quintana de Gatón de Campos. Y por último, el otro dulzainero digno de mención es Raimundo Sánchez y sus hijos Emiliano y Miguel, muchos ya les conocéis, conocidos en esta zona por el apodo de los Cabezorras, que eran de Palacios de Campos, a los que frecuentemente acompañaba su pariente Fausto del Río, Maltoca, le apodaban a este hombre. Raimundo era muy entusiasta de las danzas de palos y si podía no se perdía ninguna, pero cuando le decían que tenía que tocar el baile de los mozos, se lo pasaba a su primo Fausto, que indudablemente era peor dulzainero, pero daba mucho juego a los mozos, porque era muy chistoso, hacía magias, y luego le gustaba mucho el prime, y estaban encantados los mozos con que viniese Fausto Maltoca a tocar el baile de la carrera. Raimundo tuvo además el privilegio de hacer sonar su dulzaina a las notas de la Marcha Real cuando se inauguró la línea de ferrocarril Palencia-Villarón, cuando paraba en cada estación, pues tocaba la Marcha Real. Y a Emiliano, pues le conocéis vosotros, muchos de vosotros le habéis conocido, porque tocó a los danzantes de la cátedra de la sección femenina que en los años 60, creo que el último año fue en el año 71. He querido terminar mi pregón hablando de lo importante y antiguo que fue vuestra danza para las generaciones pasadas. Las tradiciones forman parte de la identidad de un pueblo y su sociedad, y por ello pues es importante que los jóvenes las conozcan, que las vivan, que las sientan, que las conserven y a la vez se sientan orgullosos de sus raíces. Las costumbres cambian, se adaptan a nuevas situaciones, pero no deben de ser olvidadas, pues un pueblo sin tradiciones, yo pienso que es un pueblo sin pasado, sin vida, sin historia. Por eso os animo a que volváis a enganchar a vuestra danza y hagáis todo lo posible por darle la continuidad. Estos pueblos nuestros, austeros y humildes, hoy patria de esa España desnuda y venida menos, serían irreconocibles para alguien de tiempos pasados que hubiera contemplado sus fiestas en las que la danza y la dulzaina eran símbolos que se llevaban con orgullo. La despoblación y el poco apoyo recibido para fomentar la conservación han influido en la paulatina desaparición de este rico patrimonio inmaterial. Los tiempos han cambiado y es preciso que todos aportemos nuevas iniciativas. Os deseo de corazón unas felices fiestas, disfrutéis de vuestra danza, vuestra novena, vuestra hoguera, etc. Y simplemente por finalizar, quiero alentar a la Asociación Fuente de Molillas para que continúe en esa labor de poner en valor la cultura y el patrimonio de Gatón. ¡Viva la Virgen de las Nieves! ¡Viva! ¡Viva Gatón de Campos! ¡Viva! La Asociación Cultural Fuente Molillas agradece la presencia de don Rafael Gómez, investigador, divulgador etnográfico de música y danza tradicional, y su colaboración como pregonero de nuestra Semana Cultural. En agradecimiento a su colaboración, le entregamos este libro que deseamos sea de su agrado,
con mucho cariño. Gracias, Rafael, en nuestro nombre, en nombre de todo el pueblo y vecinos de la ciudad. Muchísimas gracias a la asociación y, como he dicho, a seguir un poco apoyando y divulgando la cultura tradicional. Yo la verdad que estoy muy encariñado con Gastón desde hace muchísimos años, ya lo sabéis. Y bueno, lo siento como mi pueblo. Muchas gracias.